Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Porque en este momento cualquier fiebre, cualquier tos es sinónimo de COVID. Desde el inicio, junto a los expertos hemos insistido en cómo se deben hacer las cosas. Todos somos hondureños y todos merecemos el buen manejo de la pandemia. Ir a buscar al virus. Gracias, Señor Jesús, porque mi prueba ha salido negativa, Padre Santo. Con determinación, hemos impulsado y liderado las estrategias para enfrentar esta pandemia. Todo el pueblo, ¡salva al pueblo! Y gracias a esa gran labor que Dios lo ha mandado a San Antonio de Flores, licenciado, le agradeceré hoy, mañana y siempre. Es la primera ocasión que nuestros vendedores tienen este gran beneficio. Y ahora nuestra contribución es hacer las cosas como se deben hacer. Es brigada histórica y una brigada de lujo. Se realizó el antígeno, doña Olga, ¿verdad? Y el resultado de ella está negativo. No hay mejor momento que una crisis como esta para sacar lo mejor de cada persona. El licenciado Melgar llamándome, alcalde, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer? Alcalde, va a una brigada, alcalde tiene medicamentos, a ver cómo hacemos para conseguirle. Realmente mi respeto, mi cariño. Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero Hoy Mismo Estelar. Hoy viernes 25 de septiembre de 2020. Iniciamos las informaciones informándoles que las Fuerzas Armadas de Honduras han incautado hoy un cargamento de droga, supuestamente cocaína, en el sector de Brus Laguna, gracias a Dios. El decomiso se realizó en horas de la mañana en ese sector, en el oriente de nuestro país, pero fue trasladado ya en horas de la tarde, a eso de las 3:30, en una avioneta de la Fuerza Aérea Hondureña a la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde se presentó ante los medios de comunicación y se realizó el conteo respectivo. Escuchemos al portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente José Cuello, quien brinda detalles sobre la incautación. Ya se llevó a cabo lo que es las operaciones de verificación, cuantificación también de lo que es los 4 fardos de droga que fueron asegurados según una aeronave en el sector de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios La Mosquitia. Son un total de 100 kilos asegurados. 30 venían en 2 sacos, estamos hablando de 2 sacos que contenían 30 kilos cada uno, y en los otros 2 restantes eran 20 cada uno. Sumado, se ha decomisado un teléfono satelital, un GPS, un fusil 0.22, también un teléfono celular que está para efectos de investigación, un cargador para fusil AK-47 con 26 proyectiles y lo que es una estructura de madera. Estamos hablando de 850 metros de la zona de operaciones, donde al parecer habían personas que estaban preparándose para participar en lo que es la descarga de droga en este sector. Tras haber sido contabilizados estos 100 kilos de supuesta cocaína, pues serán analizados por las autoridades respectivas para posteriormente proceder a la destrucción vía incineración de esta supuesta droga capturada o incautada hoy, luego de que una aeronave aterrizara en ese sector, se estrellara y bueno, se realizara la incautación de esta droga, que tampoco ha dejado personas detenidas. Con esta información desde la capital de la República vamos hasta el occidente del país, específicamente hasta Santa Rosa de Copán, con nuestro corresponsal Ramón Rojas. La sección de salud es presentada por Activ. Vive, disfruta y actívate. Buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Siguen ingresando personas con sospecha de COVID-19, atendidos en esa sala en el Hospital Regional de Occidente. Así lo manifiesta el doctor Jorge Maldonado, subdirector del Hospital Regional de Occidente. Actualmente tenemos 37 pacientes, de los cuales 9 están en una situación bastante delicada o grave, que han requerido de ventilación mecánica. De estos 9, 2 están intubados y los otros 7 están con alto flujo,
siempre en ventilación mecánica. En las últimas semanas hemos tenido entre 32 y 35. Se ha mantenido en ese sentido, pero comparado con las semanas anteriores ha incrementado el ingreso de los pacientes. Hasta ahí las declaraciones del doctor Jorge Maldonado, subdirector del Hospital Regional de Occidente. Con este informe seguimos con más noticias aquí en Noticieros Hoy Mismo. Presentada por Activ. Vive, disfruta y actívate. El respeto a los protocolos de bioseguridad en Pollo Campero para el consumo de sus productos dentro de sus establecimientos es una prioridad irrenunciable. Primero que todo, respetar lo que son los dígitos de circulación. Igual en Campero, al entrar, estamos tomando la temperatura de la gente, higienización de manos y hacerles ver y respetar lo que es el distanciamiento social entre las personas que están circulando. En el caso de Campero, nuestro mobiliario acá es móvil, por ende hemos evacuado la mitad de las mesas aproximadamente y no tenemos rotulación de mesas habilitadas o inhabilitadas. Aquí todas las mesas que ustedes pueden ver están habilitadas. Medidas con el distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa. Las áreas de juego infantil están clausuradas y el uso de los baños limitado a 2 personas. En el Campero una particularidad bien interesante y muy novedosa. Le vamos a dar un código QR y una tarjeta. Usted a la hora de escanear ese QR con su teléfono, cualquier aparato inteligente o semi-inteligente, va a poder visualizar el menú por medio de su aparato, su propio aparato, nadie lo haya tocado, y ahí puede hacer entonces escoger su preferencia de nuestros pollos crispy, tradicional o el pollo asado, ¿ok? Desde su teléfono celular. Pollo Campero sigue incorporando más empleados a sus labores para atender a su fiel clientela. La sección económica es presentada por Banco Atlántida, retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas Damí y este día el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en coordinación con SINAGER y la Comisión de Reapertura Inteligente, han dado paso a la revisión de la documentación y de las unidades del transporte urbano, que se espera que para la próxima semana pueda entrar ya con el tema de la reapertura. Imagínense 6 meses de estar parados, una situación de que nosotros vivimos al día a día, pues damos gracias a Dios que los inspectores de transporte se han hecho presentes para dar las inspecciones de las unidades. Se está llevando a cabo lo que son la inscripción, ¿verdad? Y la revisión de las unidades del transporte urbano para que lo que es la apertura de aquí en Danlí, ¿verdad? Se lleva a cabo lo que son la revisión de las unidades y la inscripción de los conductores, ¿verdad? Para que lo que es la cuarta fase, en el hecho de que la Secretaría pues les emita el salvoconducto correspondiente para que ellos puedan poder prestar el servicio correspondiente. Después de 6 meses volverá nuevamente el transporte urbano a funcionar en Danlí con todos los protocolos de bioseguridad para prevención del COVID-19. Continuamos ahora con más información. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi-ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito. Tunota.com, Honduras. Una falla en el sistema de aire acondicionado, el nuevo inconveniente para que Inves H entregue Hospital Móvil de San Pedro Sula. El Universal México. Mexicanos tendrán acceso a vacuna contra COVID 1 año antes de lo previsto, dice empresario. Prensa Libre Guatemala. 3 muertos, 77 casas dañadas y más de 30,000 afectados dejan las lluvias de las últimas 24 horas. Prensa Gráfica El Salvador. Instalan 4 puntos de tamizaje en tercer día de sobremuestras de PCR en San Salvador. La Prensa Nicaragua. Unión Europea Ortega. Recapacite. Llaman a que no apruebe ley de regulación de agentes extranjeros. La Nación Costa Rica. Obispos piden acatar medidas contra COVID-19. Necesitamos poner de nuestra parte y clamar a Dios para que nos ayude.
Y la prensa Panamá. Se registran 6 decesos. Casos acumulados de COVID-19 suman 108.726. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches Honduras, buenas noches teleaudiencia de los noticieros Hoy Mismo, emisión estelar. Las incidencias informativas que en el departamento de Lempira continúan a esta hora es la situación de esta masacre que infortunadamente la sociedad de esta región del occidente del país al despertar de este viernes se sintió estremecida por el asesinato de estas 5 personas en el municipio de Tambla, en la zona sur del departamento de Lempira. La actualidad que están detallando las autoridades policiales sobre este múltiple crimen se expresan a que los operativos se han intensificado en la zona para dar con el paradero de los presuntos implicados, o de los implicados más bien dicho, en este crimen, luego de que la policía confirmara que la hipótesis fuertemente del por qué los fascinerosos o los criminales cometieron ese hecho delictivo múltiple se deba a una venganza. Lo reiteramos, las 5 víctimas fueron trasladadas a la respectiva morgue para su respectivo trámite y luego ser entregado a sus familiares en esa región. Detallar que el municipio de Tambla, Lempira, ha sido uno de los más pacíficos. Sin embargo, este cuadro múltiple de violencia ha venido a estremecer la sociedad de esa zona fronteriza del departamento de Lempira. Lo reiteramos, la policía lo que nos ha confirmado de última hora acá en dando monitoreo y seguimiento a este hecho violento es que han intensificado los operativos porque hay fuertes sospechas de los presuntos involucrados en este atentado criminal que dejó el asesinato de 5 personas, 2 amas de casa y 3 jornaleros. Este es el informe que tenemos a esta hora desde Gracias en el departamento de Lempira, y en los noticieros Hoy Mismo, emisión estelar, continuamos con más informaciones. Las noticias cortas son presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Maestros y padres de familia de la Escuela Nacional de Bellas Artes denunciaron que al menos 150 estudiantes de ese centro educativo han desertado por falta de dinero para la compra de material didáctico y por la falta de acceso a Internet de la mayoría. La plataforma de sindicatos de trabajadores realizó una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo por el no cumplimiento a las actas que se firmaron en enero pasado, donde se establecían reajustes salariales. El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Andrés Martínez, aseguró que el 70% de los niños de los centros educativos no está recibiendo clases de calidad, por lo que recomendó buscar una estrategia para mejorar la situación de la educación en el país. La Unión Europea donó al Hospital Escuela una caja central de aire acondicionado e insumos de bioprotección para la unidad de cuidados intensivos de la sala de COVID-19. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Las noticias cortas fueron presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Farmacia Simán. Cero complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 21.73 lempiras. Gasolina regular 19.96 lempiras. Diésel 16.69 lempiras. Queroseno 11.52 lempiras. Gas vehicular 38.18 lempiras. Gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super 21.21 lempiras. Gasolina regular 19.45 lempiras. Diésel 16.16 lempiras. Queroseno 10.99 lempiras. Gas vehicular 34.59 lempiras. Gas LPG 215.16 lempiras.
El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, televidentes de noticieros, hoy mismo a través de la señal de TSI. Bueno, el Observatorio Local del municipio de Choloma nos ha dado a conocer que en este año 2020, comparado con el año 2019, los femicidios han bajado. Esto es lo que nos detalla la coordinadora de mujeres Mumuclas, Melania Reyes. De una u otra forma, pues la preocupación que teníamos nosotras con los femicidios del año pasado era por la alta violencia que se estaba dando en lo que es el manejo de las pensiones de alimentos. Pero ahorita nos está preocupando porque se está dando ahorita la situación de violencia laboral. Por lo menos ha bajado un 60%, un 60% al año pasado. El año pasado a esta fecha ya teníamos 38 mujeres muertas y ahorita llevamos 11 con la de la semana pasada. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma. Continuamos con más información a través de sus noticieros hoy mismo. Buenas noches. Un Consejo de Seguridad Social como máxima autoridad y un directorio de especialistas como administradores serán a partir de los próximos meses los encargados de la gestión del Instituto Hondureño de Seguridad Social en sustitución de la actual Junta Interventora del Seguro Social. Así lo acordó anoche el Consejo Económico Social CES, instancia integrada por empresarios, trabajadores y gobierno. Esta nueva órganos de gobernanza, por así decirlo, serán constituidos tripartitamente. Primero habrá un Consejo de Seguridad Social que estará integrado por el gobierno, por los trabajadores y los empleadores, y también habrá representantes de los jubilados. Y por otro lado, se creará un equipo de especialistas que serán los que llevarán la administración de la institución. Serán 3 especialistas, un órgano colegiado también que estará a cargo de esto. Estos especialistas se van a poder escoger a través de un concurso público. Este órgano de gobierno sustituirá a la actual Junta Interventora del Seguro Social tras un periodo de transición aún no definido, pero antes debe ser aprobado en el Congreso Nacional. Y ahí lo que deben de hacer es dispensarle los dos debates, ahí no hay ninguna discusión, ya estamos de acuerdo los sectores, se apruebe y luego que se mande a publicar a la Gaceta. Ya publicada en la Gaceta, se procede el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno a nombrar sus representantes ante el Consejo. Luego el Consejo tendrá que reunirse, nombrar una junta directiva interna y empezar a hacer los análisis correspondientes de la situación del Seguro Social. Luego empezar a hacer los perfiles de los directores especialistas, que son los momentos determinados los que van a estar al frente de la conducción del Seguro Social. La decisión del CES tiene un solo propósito. Esto es con el propósito de poder echar a andar todos los proyectos y planes relacionados a esas reformas de la seguridad social, entre ellos incluso el plan Pro Solidar, con el propósito de dar mayor cobertura a la población hondureña a los accesos de salud, pero también acceso a los sistemas previsionales. Los trabajadores esperan que el cambio beneficie a los derechohabientes. Aquí lo que se espera es que ya instalado el Consejo de Seguridad y nombrados los 3 directores especializados, el tema del Seguro Social mejore en cuanto a la calidad de atención, que no existan falencias, que no haya mora quirúrgica, que estén al día con todos los servicios que debe de brindar y que los medicamentos deberían de estar en un 100%. Actualmente son frecuentes las quejas de los abonados sobre la falta de medicamentos y de médicos especialistas que se reflejan en largos periodos de espera para obtener una cita. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. Según el representante del sector obrero, ese periodo de transición entre el nuevo Consejo de Seguridad Social y la Junta Interventora no debería ser superior a los 3 meses. Licenciado Melgar, es nuestro informe. Voy con usted al estudio. Buenas noches. Muy bien, gracias Eddie. Danilo Quintero, gracias por la información y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos.
El estudio del impacto del tratamiento Catracho, que ha salvado miles de vidas en Honduras, fue presentado hoy durante el Congreso Mundial de Coronavirus que se celebra en Basilea, Suiza. Se vieron los datos muy importantes de la letalidad, cómo fue reducida, y ellos vieron con muy buenos ojos el cambio dramático que tuvo la mortalidad en el país. Entonces, muy orgullosos de nuestra presentación por todo el pueblo hondureño. Sinajer cierra 79 negocios de comida por incumplir medidas de bioseguridad en Mercado Colón de la capital. Ninguna autoridad competente ha autorizado a los negocios de cocina de los mercados para que vendan y consuman sus alimentos en el punto. ¿Por qué no se pone la mano en la conciencia de ver que las personas que estamos aquí tenemos 6 meses de tener cerrado? Tenemos deudas. 5 miembros de una misma familia fueron acribillados a balazos en el municipio La Tambla, en Lempira. Consejo Económico Social acuerda sustituir Junta Interventora del Seguro Social por un Consejo de Seguridad Social. Primero habrá un Consejo de Seguridad Social que estará integrado por el gobierno, por los trabajadores y los empleadores, y también habrá representantes de los jubilados. El mundo ya supera los 32 millones de casos y casi 1 millón de muertos por el nuevo coronavirus. Esta noche en Hoy Mismo le presentamos cómo cazar el virus en Honduras. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Bueno, comenzamos el noticiero, o continuamos el noticiero, con una buena noticia. Una buena noticia para Honduras. Es un día histórico para Honduras, sobre todo para la medicina. El doctor Fernando Valerio, uno de los creadores del tratamiento Catracho, ha expuesto hoy en el Congreso Mundial sobre Coronavirus que se realiza en Basilea, Suiza, sobre el impacto del tratamiento Catracho en la letalidad o para disminuir la cantidad de fallecidos en Honduras. Un informe, un estudio realizado por médicos en Estados Unidos, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Texas A&M, concluyó que a raíz de la aplicación del tratamiento Catracho, a raíz del abordaje también con el tratamiento maíz preventivo, obviamente, a los pacientes con COVID-19 o sospechosos incluso de COVID-19, se ha salvado la vida de al menos 5,000 personas. Es decir, que actualmente tenemos 2,000 y pico, tendríamos 7,000 y pico fallecidos si no hubiese sido por esos tratamientos. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. El 10 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de COP-SAR-2 en Honduras. A principios de abril, la tasa de mortalidad era de 14.5%, entre los más altos de Centroamérica. El 23 de abril del 2020 se implementó un protocolo de tratamiento de múltiples mecanísmicos basado en la fisiopatología del COVID-19. Para el 18 de julio de 2020 se había confirmado el SARS-CoV-2 en 31.966 pacientes y la tasa de letalidad había disminuido al 2.66%, lo que presenta una disminución del 81.6%. La medicina hondureña vivió hoy uno de sus momentos más importantes e históricos tras presentar en el Congreso Mundial del Coronavirus en Basilea, Suiza, los efectos positivos que ha tenido el tratamiento Catracho en la lucha contra el virus que desató desde finales del 2019 una pandemia que ha dejado a la fecha más de 900,000 muertos en el planeta. El médico hondureño Fernando Valerio, internista del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, fue el encargado de detallar ante 2 expertas de Italia e India el impacto en Honduras de Catracho a nivel hospitalario y también la adaptación para uso ambulatorio hospitalario junto con el tratamiento también hondureño maíz y maíz AAA. Se vieron los datos muy importantes de la letalidad, cómo fue reducida, de una mortalidad muy alta que hubo en Honduras, alrededor del 14-17% inicial, después 14.6 creo que fue, y después lo bajamos a 2.6 y se ve el importante descenso. Y esto tiene que esto es bien importante
porque fue mucho antes que salieran los demás estudios del mundo, como el Recovery, como el Greco. Entonces se nota la diferencia de las vidas que se salvaron, y ellos vieron con muy buenos ojos el cambio dramático que tuvo la mortalidad en el país. Entonces, muy orgullosos de nuestra presentación por todo el pueblo hondureño. El tratamiento del que hoy en día los hondureños debemos sentirnos orgullosos fue al comienzo un proyecto de 3 médicos hondureños, Miguel Sierra Hoffman, Fernando Valerio y Oscar Díaz. Sí, era entendible que algunos médicos tuvieran muchas dudas porque no había mucha evidencia en las revistas de medicina, pero gracias a los esfuerzos en educación, tanto de Miguel, Oscar, todo el grupo Catracho, pues empezamos a dar los datos de los distintos estudios, y después pues hubieron picos en Tegucigalpa, otros médicos que se unieron al grupo, que entendieron la literatura que nosotros presentamos, lo empezaron a usar, y después salieron un montón de estudios a nivel mundial como Greco para apoyar la colchicina, el estudio Recovery para ver lo de los esteroides, el estudio Impacta para ver lo del tocilizumab, los estudios de ventilación mecánica donde se vio que aumentaba la mortalidad y que se ocupaban sistemas de oxígeno de alto flujo y evitar la intubación, la colocación en posición prona. Entonces todas esos estudios salieron de forma posterior y pues fortalecieron lo que es el tratamiento Catracho. Cuando Miguel Sierra Hoffman, especialista en cuidados intensivos, infectología y neumología, se aprestaba a presentar el proyecto médico, su amigo Daniel Fortín le propuso que nombraran la estrategia como Catracho, palabra coloquial para nombrar al hondureño. El calificativo resultó un acróstico conformado por sus principales componentes. De plática en plática le pregunto, Miguel, pero no le puedes poner un nombre a eso. Un nombre que nos identifique como hondureños, que ponga en alto el nombre de Honduras. Y me dice, mira, ponerle el nombre que querrás. Pero vos pensé en el nombre, porque yo no tengo mucho tiempo para eso. Y empecé a probar un sábado con diferentes palabras, y cuando llegamos a la palabra Catracho, calzaba perfectamente la palabra Catracho. Entonces llamo a Miguel emocionado, le digo yo, mira Miguel, Catracho, funciona bien, y le encantó. Me dijo, bueno, así le vamos a llamar al ensayo. Cuando estas investigaciones forman parte de congresos de tal magnitud, significa que ya están certificadas y avaladas por la comunidad internacional, explica el médico internista y consultor de Noticieros Hoy Mismo, Omar Videa, creador del tratamiento maíz. Entendemos que solo 3 países en América están presentando en ese foro, debido a que llegan diferentes aplicaciones. Habrá innumerable cantidad de trabajos, entiendo yo que fueron más de 5,000 los que se remitieron, y de los cuales se selecciona menos del 25% de todo lo que se aplica. Entonces es algo a destacar, y algo fundamental también es que este grupo es el único en el mundo que ha sido aceptado 2 trabajos de investigación. Por la cantidad de casos que se están presentando, que un mismo grupo presente 2 investigaciones realmente es algo de destacar. Es como que le admitan a 2 equipos participar del mismo país. Entonces, realmente es algo que nos enorgullece. La histórica presentación hondureña comenzó a eso de las 6:46 de la mañana de este viernes. También participaron destacados médicos de Brasil, Pakistán, Rusia y Tailandia. Exponer las bondades en el Congreso Mundial representó un espaldarazo para Catracho, el tratamiento creado por compatriotas que hace sentirnos muy orgullosos de los grandes avances de la medicina hondureña. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Y por supuesto que es una buena noticia de la cual todos debemos de sentirnos orgullosos. Aquí algunas reacciones. Buenas noches, Honduras. Un saludo a todos los 9 millones y pico de hondureños que hoy deben estar orgullosos. Un gran abrazo y un saludo a los 19 médicos hondureños, ecuatorianos, americanos, que han sido partícipes del estudio Catracho presentado hoy en Suiza. Un abrazo especial y congratulaciones para mi amigo y doctor Fernando Valerio, que hizo una exposición extraordinaria. A mi amigo y hermano Daniel Fortín, que merece todo el reconocimiento por haberle puesto ese nombre que nos identifica a todos los hondureños, Catracho. Y que quien iba a decir iba a ser la solución, o parte de la solución
de la pandemia. Hoy Honduras, con certeza, puede decir que Honduras ha escrito con lingotes de oro y diamantes un renglón en la historia mundial contemporánea. Eso demuestra que Honduras, cuando trabajamos en equipo, estamos para grandes cosas. Viva Honduras, no debemos de bajar la guardia y todos tenemos que usar la máscara por Honduras. Gracias y buenas noches. Yo quiero hoy felicitar al doctor Valerio, al doctor Díaz, al doctor Sierra Hoffman, al doctor Videa y a ese grupo de 13 médicos en el cual me sumé yo posteriormente para darle difusión a este tratamiento, porque desde un inicio el Instituto Hondureño de Seguridad Social comprendimos que era el camino lógico dado las condiciones en que el virus trata al cuerpo humano. Y es que cuando se descubre que esto era una tormenta inflamatoria y un proceso de coagulación en la sangre, el mérito, el gran mérito de estos hondureños fue juntar un protocolo que ahora está ya siendo aceptado prácticamente a nivel mundial. Y me siento orgulloso de haber contribuido. Recuerdo las primeras pláticas que tuve con el doctor Videa hace algunos meses, con el doctor Sierra Hoffman, que hemos participado en foros, con el doctor Valerio, y lo difícil que fue al inicio por los colegas, Eduardo. Convencer científicamente al grupo de colegas hondureños es complicado. Hoy, y yo en mi condición de miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico, miraba bien difícil la situación, que los mismos colegas estaban cuestionando algunas cosas, pero dada la evidencia que habían en algunos países como Australia, como Estados Unidos, como Europa, y ya que los italianos hicieron las autopsias, yo vi y valoré ese esfuerzo y por eso me uní y he sido uno de los médicos que ha dicho que este tratamiento ha salvado muchas vidas. Sí, estamos muy orgullosos y yo creo que todo Honduras estaba hoy pendiente de esta presentación, que desde ya llevamos tercer día dándole seguimiento. Es importante recalcar que esto ha marcado un antes y un después y el número de personas que se han salvado es significativo. Son miles de personas, no lo podríamos en este momento calcular. Hemos tenido déficit de las pruebas PCR y por consiguiente no hemos podido tener un análisis completo para analizar la letalidad. Pero la letalidad es impresionante, que es mucho menor que actualmente la que se reporta. Y el catracho es un orgullo para todos los hondureños. El IS, la institución que le ha estado dando seguimiento y que se siente orgulloso de haber tenido una preparación y un plan estratégico de inicio y con el 100% de los medicamentos del catracho, a excepción de ivermectina, que no estaba dentro del listado oficial de medicamentos, pero se hizo la compra inmediata y que ahora pertenece al listado oficial de medicamentos. Pero ha sido es todo un equipo multidisciplinario. Como dice el doctor Sierra, esto es un equipo completo, es una orquesta. Y es un equipo de médicos, administrativos, farmacéuticos, enfermeras, es todo un programa integral de país. Y Honduras se debería de sentir orgulloso. Estas son las cosas que debemos de resaltar. Qué bueno, está con nosotros hoy viernes la doctora Silvia Portillo, ella es patóloga y epidemióloga. Más adelante vamos a hablar sobre uno de los titulares de esta noche, cómo cazar al COVID-19 en Honduras. Un informe realmente impresionante, un análisis de la doctora esta noche aquí en el programa. Pero antes de entrar en ese análisis, que lo tendremos más adelante aquí en el noticiero, doctora, yo quisiera por supuesto su comentario. Mire, yo creo que es bastante... Es bonito escuchar, ¿verdad?, que Honduras está en esas alturas. Yo entré a la página, ¿verdad?, que tenía interés en saber qué era la institución y todo esto, y realmente yo vi cómo los estrictos criterios que usaron para escoger todos los estudios que se presentaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un gran reto, un gran reto para los científicos hondureños, es un gran reto para los científicos, para los propios autores del esquema de abordaje multimecanismo, denominado catracho, porque es un estudio observacional, sienta las bases,
sobre las cuales van a tener que seguir investigando y aportando nuevas hipótesis y comprobándolas. Entonces, yo creo que es bien importante en la historia de Honduras porque se establece desde un principio, en medio de una pandemia que nos ha sorprendido a todos con esta enfermedad, rápidamente ellos determinaron que tenían unas experiencias exitosas y las documentaron, ¿verdad? Y las llevaron a un plano internacional donde hay una confrontación. O sea, esto no es simplemente ir a exponer, es que usted lo expone y reta a los demás para que le rebatan. Entonces, ella es desnudarse y desnudar las posibles debilidades o fortalezas de los estudios realizados y 2 estudios, ¿verdad? Que eso también es bien impactante. El primero, el tema del tratamiento y segundo, el impacto que ha tenido, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ese estudio del impacto que tuvo aquí no lo realizaron ellos, lo realizaron doctores, científicos, investigadores de la Universidad de Harvard y de Texas A&M. Sí, entonces ahí hay modelos matemáticos que se tienen que replicar, hay modelos matemáticos que se tienen que rebatir y entonces es bien impactante que, como le digo, yo vi la selección, los criterios de selección y son bastante estrictos, fueron muy estrictos, ¿verdad? Muy bien, los muy bien. De selección. Gracias, doctora. Esta sin duda es la noticia más importante de hoy. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Sinajer cerró 79 negocios de comida por 72 horas por incumplimiento de medidas de bioseguridad en el Mercado Colón, en Comayagüela. Atención, porque esto puede ocurrir y si no se cumplen las medidas de bioseguridad debe de ocurrir en todo el país. Lugar que no esté cumpliendo, empresa que no esté cumpliendo, hay que cerrarla. Los inspectores sorprendieron a los dueños de los negocios vendiendo comida a sus clientes para degustar en sus locales. El día de hoy pues nos hemos encontrado con la noticia de que algunos de los negocios, no todos, están vendiendo comidas en sus locales y hasta ese momento ninguna autoridad competente ha, valga la redundancia, ha autorizado a los negocios de cocina de los mercados para que vendan y consuman sus alimentos en el punto. Todo lo que se dice en los protocolos que manejamos hasta este momento es que los alimentos deben ser vendidos en bandejas adecuadas para llevar y de esta manera pues ayudar a las autoridades competentes a disminuir, ¿verdad?, el contagio del COVID-19. Los 79 dueños de los negocios están conscientes que violentaron el protocolo de bioseguridad. Sin embargo, justificaron del por qué venden comida de esta forma. Que el cliente, aquí a veces no culpamos al vendedor. El cliente a veces viene a comprar sus verduras, sus cosas para su casa y se viene a querer comerse un bocadito y a veces hasta insultan al dueño de puesto, ¿verdad? Lo tratan mal y le dicen y se sientan, vaya, símbrame aquí y a veces por la necesidad. Pero yo entiendo a las autoridades, nosotros sabemos que estamos en una pandemia, en una situación muy difícil y sabemos de que ellos tienen que andar en esto, pues, y nosotros tenemos que obedecer. Otros sostienen que el cierre de sus negocios por 72 horas es demasiado drástico. ¿Por qué no se pone la mano en la conciencia de ver que las personas que estamos aquí tenemos 6 meses de tener cerrado? Tenemos deudas. Su persona no tiene usted por qué saberlo ni nadie más. Pero yo estoy perdiendo mi casa porque tengo 6 meses de no vender. Y ahorita que quieren solo para llevar, ¿quién va a venir a llevar, señor? ¿Sabe qué hago yo? ¿Y qué me han dicho a mí, señora? Si yo para llevar, mejor me voy a mi casa a hartarme los frijolitos que tengo calientitos. No voy a llevar comida hecha de aquí, helada, para irme a hartar a mi casa. Los negocios de comida del Mercado Colón en Comayagüela serán reabiertos al público el próximo lunes, según las autoridades de Sinajer. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Nos detenemos unos minutos en la noticia porque vamos a hacer un contacto en este momento con don Víctor Molina y el personal que labora en el centro de triaje ubicado en Expocentro en San Pedro Sula. Como usted sabe, le hemos dado seguimiento al tema de la falta de pago de este personal que hace una tremenda labor en ese centro de triaje en Expocentro, San Pedro Sula, habilitado el 24 de junio anterior. No les habían pagado del 24 de junio a julio, de julio a agosto y de agosto, bueno, todavía a septiembre, pero ya deben de estar por pagarles también el septiembre. Pero sí, don Víctor nos puede confirmar que les han cancelado al menos el julio y agosto. Buenas noches, don Víctor Molina. Buenas noches, señor, y a sus colaboradores. Ya nos pagaron los 2 meses de julio y agosto. Está pendiente el mes de septiembre. Para el 30 de este mes dijeron que iban a hacer efectivo el pago. Bueno, es una buena noticia, don Víctor, ¿verdad? Después de tanto y tanto, tuvimos como, bueno,
tenemos como un mes de estar ahí presionando para que les pudieran pagar, pero finalmente se logró. Buena noticia, don Víctor, y me alegro mucho por usted y sus familias y todo el personal que hace un tremendo esfuerzo y que se han mantenido ahí a pesar de las dificultades, atendiendo pacientes COVID, ¿verdad? Importante, aquí solo personas con COVID vienen, aquí no viene otro tipo de enfermedad. Y los compañeros también agradecidos con ustedes, con los medios de comunicación que fueron los que pudieron hacer realidad que esta gente hiciera las gestiones para que nos pagaran esos 2 meses. Muy bien. Y una cosa más, don Víctor. Entiendo que el contrato inicialmente era del 24 de junio y concluía ahora en septiembre. A ver, julio, agosto y septiembre. Hablamos con usted sobre la posibilidad de que el contrato se extendiera a octubre, noviembre y diciembre, porque evidentemente el triaje debe continuar. O sea, no hay triaje que se tenga que cerrar en este momento, evidentemente, y sería más complicado llevar otro personal. Lo correcto es que el triaje continúe y que el mismo personal que está ahora mismo haciendo las labores que ustedes hacen de mantenimiento y otros detalles y otros aspectos ahí en el triaje continúe hasta diciembre. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? No, eso parece que está confirmado. Ya la ministra de Salud dio instrucciones a la doctora Villatoro y ella confirmó que los 3 meses viene octubre, noviembre y diciembre hay contratos para nosotros, y eso es una felicidad para cada uno de nosotros que dependemos pues de este tipo de trabajo, porque sí vamos a tener que comer estos 3 meses. Qué buena noticia nos está dando. Ya le pagaron julio, le pagaron agosto, seguramente a fin de mes le pagan septiembre, porque ya va a estar regulado, ya va a estar en planilla, ya está con toda la documentación. Entiendo que estos 3 meses los pagó o los va a pagar o dependieron de Copeco, pero a partir de octubre, noviembre y diciembre serán de la CESAL, de la Secretaría de Salud. Sí, correcto, eso es lo que dijeron ellos. Ya nosotros el 30 de septiembre terminamos el contrato con Copeco y entramos un nuevo contrato con la Secretaría de Salud. Muy bien. Ya no hay excusas entonces, ¿verdad, don Víctor? No, gracias a Dios, bendecidos pues, porque realmente estuvimos haciendo las cosas bien y nos renuevan el contrato y gracias a ustedes también por el seguimiento que le dieron a la noticia, pues si no hubiéramos quedado a un lado ahí sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando aquí en el traje de Expocentro. Sí, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Es una injusticia que se le retrase el salario, sobre todo a quienes están en primera línea. ¿Quiénes están ahí con usted, quiénes son, don Víctor? Ese personal que está ahí, ¿qué es lo que hacen? Están unos de archivos, los de farmacia y de mantenimiento. Son los que están ahorita de turno de 3 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien. En total son como 17 personas las que estaban con ese problema, ahí en el triaje. Somos 17, correcto. Sí, muy bien. Bueno, don Víctor, nos alegramos mucho. Muchas gracias. Y gracias también por lo que hacen. Es un placer. Buenas noches. Gracias. Don Víctor Molina es parte del equipo del centro de triaje de Expocentro en San Pedro Sula. Bueno, han pasado ya más de 70 días. Están instalados. Uno en San Pedro Sula, el otro en Tegucigalpa. Pagados por adelantado. $15 millones. Pero no funcionan todavía. Estos son los detalles. Varios calificativos le otorga el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, a la compra de los hospitales móviles. Compraron prácticamente hospitales basura, hechos de desechos, de cuestiones de segunda, y eso obviamente hacerlo funcional es bien difícil. Han tenido una serie de problemas porque las cosas no funcionan bien. Por más que las pintaron y las hacen ver bonitas, ahí lo que tenés es un equipo que no sirve. Pagaron un monto exagerado con una sobrevaloración impresionante según el análisis del CNA de más de 800 millones de lempiras, y eso es lamentable que todavía al día de hoy no se estén deduciendo responsabilidades de las personas que hicieron esta compra. Un aproximado de 10 millones de lempiras se invirtieron en la instalación del hospital móvil en Tegucigalpa. ¿Cuánto es el impacto, cuánto es el golpe a los bolsillos de los impuestos de los ciudadanos? Y hoy nos hemos visto con esa tristeza de esos hospitales donde los han estado teniendo que poner tapagoteras porque no venían realmente hospitales nuevos, son vagones. Y de esos vagones hubiéramos conseguido varios en Honduras y los hubiéramos prefabricado y los hubiéramos hecho hospitales. Y creo que ya estuvieron funcionando desde el año pasado. Sin embargo, hoy podemos decirlo, el gobierno tuvo un fracaso a través de esta empresa que ellos mismos organizaron, que ellos mismos nombraron. Como parte del pueblo, este galeno tiene una interrogante a las autoridades de salud. ¿Por qué
Los hospitales que ya están en nuestro país, que ya están instalados, no han entrado en funcionamiento. Es importante recalcar que para que estos hospitales entren en funcionamiento se necesita una gran estructura de todo tipo administrativo, tipo técnico, tipo profesional sanitario. Y así responden las autoridades. La entrega no se ha hecho efectivo aún. Recordamos que nosotros somos los responsables de los servicios de salud. El tema de la instalación y la puesta en funcionamiento depende de Inves. Estamos a la espera y en ese momento ya estaríamos en condiciones del proceso de puesta en los servicios de salud en su máxima capacidad. La solución del hospital móvil será a su tiempo y en consecuencia el fruto del hospital móvil se conocerá a su tiempo. Mientras tanto, las hojas de ese árbol que crece en aguas tranquilas, sobre todo porque tenemos la planificación adecuada, no se caen y se mantienen los servicios de salud. En esta temática se buscó a las autoridades de inversiones estratégicas de Honduras, Invest H, sin éxito. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, en realidad la CESAL tiene razón. Hasta el momento Invest no le ha hecho una entrega formal de los hospitales, o al menos el de San Pedro Sula, que es el que más avanzado está, o más cerca de ser habilitado. Lo que hemos escuchado de parte de las autoridades de Invest es que hay un problema todavía con el aire acondicionado y están buscando la manera como solucionarlo. Y no tienen fecha todavía para solucionar ese inconveniente. Hace un momento les mostraba el caso del personal del centro de triaje en Expocentro que tenían casi 2 meses y medio que no les pagaban desde que se inauguró ese triaje. Pero finalmente se ha logrado que les cancelen su salario. Hoy el secretario de Finanzas dijo algo a través de su cuenta de redes sociales que me parece que es importante destacar. En la Secretaría de Finanzas tenemos los fondos preparados para seguir realizando los pagos en la medida que recibamos las planillas. Es importante que las instituciones del Estado carguen las órdenes de pago del personal, en especial el de primera línea. Así que ya la responsabilidad es evidentemente de las instituciones que deben realizar estos procesos con prontitud, bien planificado, bien organizado, de forma tal que ese personal de primera línea no tenga ningún retraso para recibir su salario. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos con la doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga. ¿Cómo cazar al COVID-19 en Honduras? ¿Cómo cazar al COVID-19 en Honduras? No se lo pierdan, ya volvemos. Antes de la presentación de la doctora Portillo esta noche, con el tema que hemos anunciado, tengo unas 3-4 preguntas, doctora, para usted. ¿Está de acuerdo conmigo? 1, ¿los contagios continúan? Sí, claro que sí. ¿La positividad se mantiene? Y se está elevando, creo yo. ¿Los pacientes están llegando más nuevamente a los hospitales? Definitivamente, sí. ¿Se mantiene la letalidad? Sí, o sea, esto solo es cuestión de tiempo, de que sí, se mantiene y no podemos afirmar con seguridad cuánto más va a crecer hasta que no tengamos las pruebas, pero sí. Y bueno, de hecho, subió de 22 a 26 los confirmados. Hoy creo que volvió a bajar, ¿verdad? Pero... Entonces, siguen los contagios, sigue la positividad, están llegando nuevamente los pacientes a los hospitales. Y más jóvenes. Y se mantiene la letalidad. Sí. Esto significa que no hay tal meseta, esto significa que no hay tal control, esto significa... que no hemos controlado toda la pandemia y que estamos muy lejos de salir de ella, ¿verdad? Es realmente, por eso yo la semana pasada traje las preguntas, porque ese es el criterio, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho de cómo se está vigilando también, que eso es bien importante, cómo se está vigilando todo esto. Le traigo otro dato oficial, por ejemplo, el estado de los hospitales que están un poco más complicados. Por ejemplo, los más complicados en este momento sigue estando Roatán en primer lugar. Sí. Creo que la tercera semana, ¿verdad? Que está complicado. Sí, ya creo que es la tercera semana ya, si no es que un mes. Roatán está con un 200
14% Sí. de ocupación. Ahí. Sí, ahí está, en la columna de la derecha. Hospitales básicos, 214 Roatán, en color rojo. En el Enrique Aguilar Cerrato, en Intibucá, 91%. El San Francisco, en Juticalpa, mire, Olancho, es una cosa que ya días también, hace aproximadamente un mes está ese hospital así. Es alto para el de San Francisco, en Juticalpa. Y ese es el estado de los otros hospitales, tanto básicos, generales, como hospitales de especialidades, en cuanto a la ocupación que tiene. Pero mires, por ejemplo, el caso de Roatán, se ha hecho un abordaje con mayor logística, tanto en el hospital como centros de triaje, pero no baja. Es que eso no va a bajar así nomás, o sea, y además que no he visto yo el reporte de cuántas brigadas se han hecho, cuántos centros efectivamente están atendiendo, cuánta gente están atendiendo, cuántas pruebas están haciendo, porque eso de alguna manera marca el éxito, o sea, esos son indicadores de éxito de las estrategias, y bajar realmente cupos en un hospital se refiere más a aumentar las instalaciones, la capacidad instalada, ¿verdad? No tanto la contención, sino la capacidad instalada, porque ese porcentaje es el que se ha mantenido por 3 semanas, o sea que siguen estando la misma cantidad de pacientes adentro, afuera y arriba, no sé cómo los tienen, ¿verdad? Sí. Me preocupa mucho Olancho también. Olancho, sí. Que se ha mantenido también de forma sostenida con una saturación ahí del hospital, sobre todo en Juticalpa. No sé, doctora, usted lo podrá explicar mejor, no es que todo el departamento del Ancho esté complicado, pero el problema es que no se logra identificar, o al menos no nos dicen, quizás porque no lo saben, o no sé por qué razón, cuáles son los municipios que están complicados en Olancho. Y poder hacer un abordaje agresivo e integral en esos municipios que tienen los casos o la ocupación disparada ahí en el hospital de Juticalpa durante todo este tiempo. Mire, yo creo que se ha hablado extensamente de lo de las pruebas, ¿verdad? Que eso sería el mejor indicador, pero fíjese que a estas alturas yo ya he visto documentos, la plataforma, la unidad de epidemiología de SINAGER y creo que también la unidad de epidemiología de la CESAL, tienen ya visos de dónde están los municipios en mayor riesgo, incluso lo han clasificado de 1 al 5 el riesgo. Entonces yo creo que lo que sería necesario es eso, publicar específicamente a dónde tienen que ir enfocadas todas las estrategias de contención. Y también los hospitales tienen que, como le digo, identificarse cuáles son los que hay que primero ir a apoyar y ver qué relación tienen con ese departamento, en ese departamento, las redes. ¿De dónde le están llegando los pacientes? ¿De qué municipio le están llegando? Sí, porque mire, el que el hospital esté en San Francisco, esté en Juticalpa, no quiere decir que ese Juticalpa sea el lugar donde están todos los pacientes, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí tendríamos que identificar de qué municipios les están llegando. Por ejemplo, conversábamos con usted sobre una situación que se dio muy similar en El Salvador el fin de semana pasado. Sí. Hubo un brote en Corinto, en el departamento de Morazán, en El Salvador, fronterizo con Honduras. ¿Qué se hizo allá? ¿Qué hicieron las autoridades allá? Bueno, allá hicieron algo que vamos a platicar, que es perseguir al virus, ¿verdad? Perseguir no solamente identificando qué tan grande era el brote, sino que también a dónde se fue o de dónde vino. Y también ir a hacer cercos de contención a esas ciudades donde se vio que de alguna manera estaban vinculadas y donde estaban habiendo pequeños brotes. Entonces, de esa manera sectorizaron y creo que realmente ellos delimitaron y quedó en el oriente del país, ¿verdad? Es Corinto, San Miguel, Santa Rosa de Lima, La Unión. ¿Recuerda cuántas pruebas se hizo por municipios o cuántas pruebas se hicieron por municipio en ese departamento de Morazán el fin de semana pasado? Sí, se hicieron 1000 en Corinto, fue por municipios, ¿verdad? Que abarcó, son 3 departamentos. Corinto, el departamento de Morazán, fueron 1000 pruebas. Santa Rosa, San Miguel fueron 1000 pruebas, que ya está en el departamento de San Miguel. Después fue Santa Rosa de Lima, que fueron 1000 pruebas, que es el departamento de La Unión. O sea que el fin de semana pasado, en esos municipios, en esos departamentos donde se presentaron estos brotes, en cada uno se hicieron 1000 pruebas PCR. Sí, 1000 pruebas PCR, sí, fueron un total de 3000 en 3 días. Porque fueron cada día, ellos iban anunciando a la población que estuvieran listos porque iban a llegar con sus cabinas móviles, así hacen los triajes, y fueron 1000 en cada ciudad, en cada municipio y ciudad. ¿Y cuál es el impacto de hacer algo así? Bueno, el impacto es de definir el propósito que ellos tienen. En primer lugar, definir qué tanto está el brote, qué tan grande es.
hacia dónde vino, de dónde vino y hacia dónde va, y qué tanto puede ir creciendo en los demás, ¿verdad? Porque seguramente ellos cuando entrevistaron los contactos se dieron cuenta de que simultáneamente estaban ocurriendo en otros lados y quisieron investigar si estaban relacionados o no. Entonces el impacto es que están pudiendo cercar en el oriente del país el virus, ahí lo tienen, ¿verdad? Hablamos hace un momento, se mantienen los contagios, la positividad, la letalidad y están incrementando también la asistencia de pacientes a los hospitales. Sí. Aquí está la gráfica, la compartimos con usted y nuestros amables televidentes. Por ejemplo, el Instituto Nacional Cardiopulmonar en sala COVID en este momento, lo mostramos en pantalla, por favor. Sí. Tiene en sala COVID en este momento el cardiopulmonar, el tórax 54% en sala COVID y tiene 33 en UCI. Sí, ya está subiendo. O sea, estamos muy preocupados porque realmente estos son los COVID, pero ya tenemos no COVID, ¿verdad? Y estamos teniendo pacientes post-COVID. Y entonces esa UCI los tiene agobiados porque imagínese usted que ya no hay UCI en Leonardo Martínez y ya no hay UCI. En otros lados ya no tienen UCI. Usted puede mirarlo ahí, cómo se están cerrando las UCI. Y entonces, ¿a dónde van a llegar los pacientes UCI? 33% UCI. Por ejemplo, el María tiene en sala COVID 32% y 25% en UCI. 72% en sala COVID. Sí, pero recuerde usted que el María es un hospital pediátrico. Ellos van a tener que empezar a atender a los niños, ¿verdad? Entonces... 72% en el hospital escuela. Bueno, ya va para arriba, ¿verdad? Ya va para arriba. El hospital escuela, 72% sala COVID, 20% en UCI. Sí. San Felipe, 18%, está aumentando también en San Felipe. El Catarino Rivas, 78% en sala COVID, 17% en UCI. El Leonardo Martínez, 40% en COVID, 5% en UCI. Mire, si la historia se repite, cuando empiezan a saturar los triajes, se empiezan a saturar los hospitales porque empiezan a enviar los que se están desbalanceando, desequilibrando. Entonces hay que ponerse a pensar por qué hospital escuela se está volviendo a saturar, ¿verdad? Porque algo está pasando en los triajes. Es cierto que estamos diciendo que hay poca gente a la que está asistiendo, pero algo está pasando que la gente está llenándose en el hospital escuela. Nuevamente a los hospitales. Sí, nuevamente. ¿Cómo cazar al COVID-19 en Honduras? La doctora dice primero aislando al virus. Sí. 1, la identificación de casos. 2, la realización de pruebas de detección. Sí. 3, el rastreo de contactos. 4, el aislamiento de los casos. Y 5, seguimiento hasta el alta médica. Bueno, eso resume el aislamiento del virus en un sitio, en un momento, en personas. Esa es la primera estrategia, ¿verdad? Y para eso, ahí está, se necesitan las pruebas PCR, se necesita tener brigadas, equipos de respuesta rápida, se necesita tener sitios de aislamiento y de contención, ¿verdad? Y se necesita eso, se necesitan medios de promoción, así, ¿verdad? De difusión de información para el seguimiento hasta el alta. Se necesita que lo llamen, que le pregunten, que estén pendientes 14 días de esa persona, ¿verdad? Eso, ahí usted aísla el virus, ahí aísla el virus y define por dónde, en qué grupo de personas, cuántos son los contactos. Eso es aislar al virus, ¿verdad? Y aquí aparece, dice, detecta al individuo, localiza a los contactos y los detecta, identifica los contactos y está el aislamiento del individuo y sus contactos con seguimiento. ¿Qué significa ese 80%? Mire, el 80% lo que significa es la cantidad de pacientes o de casos que quedan entre los que son asintomáticos o sintomáticos leves, ¿verdad? Así deberían de quedar, ¿verdad? Primero detectaron al individuo, ¿verdad? Por ejemplo, lo decía yo la vez pasada, me infecto yo, ¿verdad? Entonces después me preguntan a mí, bueno, ¿y con quién estuvo platicando esta semana? Porque más o menos cuando uno está asintomático, puede haber pasado una semana, pues con fulanito, menganito, van donde esos. ¿Y a qué sitio fue? Ah, pues mire, que fui a San Pedro y después regresé, me fui a Combayagua y después... Bueno, ahí usted identifica los contactos, pero luego localiza los contactos porque llega a donde estos es el listado que yo proporcioné a hacerle prueba también a esos. Entonces ya ahí hay una doble localización. Y todos esos, tanto mi persona con todos los contactos míos que detectaron, ¿qué hace? Los aísla, ¿verdad? Y los empieza a seguir, Ahí usted ya acercó el virus y ya delimitó la diseminación. Eso la ubicó, pero eso, como le digo, el 80% tendría que quedarse ahí.
Eso del seguimiento es bien importante porque en ese punto de seguimiento es donde usted ubica quiénes son los que van a saltar al otro nivel, al de las complicaciones, quiénes son los que van a necesitar ir a un centro de estabilización, quiénes son los que van a necesitar correr para que lo lleven a un hospital, quiénes, ¿verdad? ¿Y el otro 20%? Es el que llega, es de los graves que llega al hospital, ¿verdad? Es el que, sí, moderados o graves y ¿verdad? Que van a llegar incluso hasta unidad de cuidados intensivos en un momento dado. Eliminando al virus. 1, aislando al virus en comunidad. De dónde vino y para dónde va. 2, antiviral. Y 3, inmunizando al 70% de las personas. Mire, con esto yo quise repetir y ponerlo de otra forma para que quede bien claro en la población. Estas son las 3 únicas formas en que vamos a terminar esta pandemia, a deshacernos de ese virus. El virus probablemente va a ser endémico, ¿verdad? Ese es un término que creo que lo comentaron aquí. Pero el asunto está en que la única forma en este momento efectiva es aislando al virus en la comunidad, de dónde vino y para dónde va. Todavía no hay un antiviral y todavía no contamos con vacuna, ni todavía inmunizamos, no ha padecido el 70% de la población, no ha padecido la enfermedad como para estar inmunizada. Eliminando al virus, dice usted sectorizando, y me pone aquí en la gráfica La Ceiba, Roatán, Nueva Armenia. Mire, ese es un ejemplo así como muy simple, pero me gustó ponerlo ahí, ¿verdad? Tenemos una persona de Nueva Armenia, Atlántida. Esa persona decide que quiere ir a las islas. Entonces se va a La Ceiba a tomar el ferry y ahí va al mercado porque quiere comer. Entonces ahí, ¿verdad? Se infecta. No lo sabe y se va para Roatán. Entonces resulta ser que en Roatán llega a una de esas 3 casas, usted puede ver ahí como tres rojitos, que son los techos de las casas, ¿verdad? Llega a una de esas casas, asintomático, y llega a visitar a sus amigos de las otras 2 casas. Pero en eso de pronto tiene síntomas. Va a uno de los centros de triaje que se están abriendo en Roatán, le hacen una prueba rápida o una prueba de antígenos si hay, y lo detectan. En ese momento, ¿verdad? Esa persona ya está identificada, pero cuando lo interrogan, entonces hacen lo que les estaba explicando. Ya localizan que esta persona anduvo por La Ceiba y venía de Nueva Armenia. Entonces tienen que ir a La Ceiba y tienen que ir a Nueva Armenia a identificar si ahí hay contacto, si ahí está el virus, porque de esa manera van a saber si realmente fue que él lo adquirió en Nueva Armenia, si lo adquirió en La Ceiba y hacia dónde pudo haberse contagiado más otras personas. Ahora, ¿cómo hacer todo esto? Se pregunta usted. Distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarillas y caretas. Bueno, esto es complementario a lo que estábamos platicando la semana pasada, ¿verdad? O sea, hay acciones que son individuales, de responsabilidad personal. O sea, esto que hemos visto es responsabilidad de las autoridades. Exactamente, porque el que identificar, buscar los contactos, aislarlos, tratamiento, etcétera. Esto es el 50%, la responsabilidad de las autoridades. Ahora hablamos del otro 50%, que es la responsabilidad de la sociedad, de la población. Exactamente, ¿verdad? Entonces ese es el cómo. Pero doctora, mire cómo decía que usted plantea aquí el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Vaya, mire usted cómo están los lugares ahora de turismo y todo eso. Es decir, hay un problema económico, eso está claro, ¿verdad? Pero yo creo que no se debe abusar, ¿verdad? Y no nos debemos de confiar. Es que eso así es, licenciado. O sea, mire, yo lo repito. Entre más se abre la economía, porque lo necesitamos comer, más medidas de bioseguridad y más medidas de control y de persecución del virus tenemos que tener, tanto del gobierno como personales. Pero, por ejemplo, si usted va a ir a un lugar y usted ve que está lleno, ¿para qué se va a bajar ahí? Pues exactamente, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí que hay cosas que son esenciales, otras que no, otras que, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, higiene de manos. Hay circunstancias, dice usted. Sí. Una, antes y después de ir al baño. Mire, esto es como una clase, ¿verdad, doctora? Como volviendo a los inicios de todo esto del COVID. Me parece que estamos en marzo allá, en el noticiero de marzo. Hoy ya se prueba que eso es lo que sucede. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar lo otro. Pero lo que quiero decir es que me parece que estamos en marzo y ¿sabe qué? Es necesario hacerlo. Estamos ahora en el noticiero de marzo, ¿por qué? Porque estábamos hablando de qué es lo que había que hacer. Y el problema es que en el transcurso de estos casi 7 meses, ya el próximo 11 de octubre, con COVID-19 en Honduras, hay muchas cosas que no se han hecho. Es que hay cosas que no se han hecho y no hemos aprendido. Entonces volvamos a repetir. De ambos lados, ¿verdad? De ambos lados. Entonces volvamos a repetir. Antes y después de ir al baño. Antes y después de preparar los alimentos. Antes y después de comer. Al llegar a la casa, bañarse por completo. Después de tocar y limpiar objetos posiblemente contaminados.
Entonces yo la semana pasada les mostré, creo que a mucha gente le gustó, me comentaron, lo de los 30 segundos, ¿verdad? Como si no permanece el jabón 30 segundos, no logramos eliminar realmente virus, bacterias, etcétera. Pero esos 30 segundos tienen que vivirse en estas 5 cosas, ¿verdad? Antes de ir al baño, después de ir al baño. Pero lo interesante de todo esto que estamos hablando, y lo repito nuevamente, es que esto lo tendríamos que vivir permanentemente desde antes y para siempre, ¿verdad? Con esto nosotros lograríamos que el país ya no descenda diarreas, más gripes, de todo, ¿verdad? Higiene de manos. 5 momentos, dice usted. Sí, ¿Cuáles son estos 5 momentos? Mire, le voy a decir una cosa. Este esquema yo lo saqué del de OMS, recomendaciones para higiene de manos de las enfermeras. Pero... este es de higiene de manos de enfermeras. Sí. Porque usted dice aquí, antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Yo lo quise traer porque mucha gente le va a tocar cuidar pacientes COVID en su casa, porque ya sabemos que tal vez no van a estar tan graves, ojalá, ¿verdad?, para ir al hospital. Pero estas personas van a defecar, van a orinar, van a escupir, van a vomitar. Entonces la gente, yo traía este esquema para que entiendan que tienen que usar mascarilla. Cuidando a un paciente COVID tienen que usar mascarilla, tienen que usar una ropa exclusiva para eso, solo tiene que ser una persona, y que con cualquier contacto corporal que tengan con esta persona, con su ropa, con sus cosas, con la cama, tienen que hacer una higiene de manos y una higiene corporal. Es por eso también importante que aunque si la gente no está muy grave y no es necesario entrar, se le tiene que tener aislada totalmente, ponerle la comida en una mesita fuera de la puerta, pero jamás deben entrar en contacto si no es necesario, por lo menos 14 días. Y por eso la coloqué en la gráfica, como para recordarles que son 5 cosas las que hay que hacer, ¿verdad? Siempre estar separado del virus. Y atención a esto, porque decía el doctor Videa ayer, bueno, y usted, el 60-64% de quienes se contagian en Honduras son entre 20 años y 50 años de edad. Sí. Pero los que fallecen son de 50 en adelante, principalmente los mayores de 60. Sí. Y mayormente los hombres. Sí. Y si tienen diabetes, con obesidad, mayor riesgo. ¿No? Mayor riesgo. Entonces, aquí está el tema. Personas que salen a la calle. Sí. Y ocurre mucho que hay una reunión, que hay un cumpleaños, que hay una fiestecita, que vamos a ver poquitos. Pero de esos 3, 4, 5 poquitos que van a la reunión, resulta que uno es asintomático y se los pasa a los demás. En un vaso plástico, en una botella de refresco, en un plato de comida, en un tenedor, o sea, hay 1000 formas. Y mire, yo en esa ahí le agregué abajo personas que salen a la calle. Y que no salen a la calle, porque mucha gente me dice a mí, no, si yo paso encerrada, paso encerrado aquí en la casa, yo ni salgo, ¿cómo me voy a contagiar? Es imposible que yo me contagie, porque yo paso. Yo les digo, el virus le puede llegar a la casa, no necesariamente lo va a tomar afuera de la casa. Doctora, por favor, la siguiente gráfica. Sí, mire, solo quería explicarle. Perdón. Solo quería explicarle algo ahí. ¿Por qué puse los que no salen? Porque resulta ser que uno, por ejemplo, que es un agente sanitario, que está en un ambiente donde supuestamente hay una gran carga viral, tiene que entender que a veces, en algunas ocasiones, tendrá que usar mascarilla dentro de su casa y tendrá que tener distanciamiento social dentro de la misma casa. ¿Pero eso va dirigido más a...? Pues podría ser, bueno, idealmente a las personas de los entes sanitarios, pero también, mire, por ejemplo, la gente que trabaja en los mercados, esa gente, la exposición que tiene de tanto cliente, piense que... Dinero. Dinero. Sí. Tiene que tener medidas más extraordinarias, más de lo ordinario, claro. Porque tienen otra exposición, ¿verdad? Bueno, aquí está el distanciamiento social. En color verde, todo tipo de actividades individuales, actividades dentro de casa sin y con mascarilla. Sí, entonces, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mire, actividades como ver el celular, oír música, leer, hay cosas que son individuales, ¿verdad? Y que usted no necesita tener tanto protección porque solo usted las hace. Entonces ya son actividades individuales que las puede hacer como le dé la gana, ¿verdad? En amarillo, todo tipo de actividades esenciales, actividades fuera de casa con mascarilla siempre. Esta se refiere a las actividades por las cuales se empieza abriendo la economía. Usted tiene que comer, tiene que ir a la farmacia, tiene que arreglar su carro. O sea, esas son actividades esenciales que no puede eludir. También uno se siente un poco incómodo porque no ha podido realizarlas. Esas son las esenciales. Entonces, esas, ¿por qué se ponen en amarillo? Porque ahí ya hay un riesgo, pero usted lo tiene que asumir
protegiéndose, usando careta, ¿verdad? Lavándose bien las manos, andando su gel, etcétera. Y en rojo, todo tipo de actividades grupales no esenciales no deben realizarse. Por favor, esos velatorios no se hacen. Los velatorios son de las mayores fuentes de contagio porque todo el mundo llora en el hombro del otro y es doloroso, pero no se puede. Los showers, las bodas, los 15 años, las los cumpleaños. Sí. Mire, este fin de semana, yo no sé cuánto hubo el fin de semana anterior y cuánto habrá este fin de semana de contagios por las reuniones políticas. Sí, exactamente. De todos los partidos, ¿verdad? Sí. Porque ahí están con mascarilla y todo, pero mira, ahí está, choca esto y lo otro, y el discurso, y firmemos, y la plática. Demos la mano. La mano, siempre es un riesgo. Yo solo quisiera agregar un elemento más, y esto con mucho respeto, porque yo tengo una fe también y la vivo, ¿verdad? Pero por favor, en las iglesias se reza callado, mire, o se canta, no se canta. Cada vez, mire, aquí van a establecer, vamos a ver unas medidas de distanciamiento, 1.5 a 2 metros, pero cuando usted canta o grita, tiene que distanciarse 7 metros porque hay más fuerza. Es como cuando tose, hay una gran fuerza y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Doctora, y por ejemplo, ¿cómo le puede llegar a una persona el COVID a su casa? Estos señores que le digo yo, no, nosotros no salimos, aquí pasamos encerraditos, pero el virus les puede llegar ahí. ¿De qué manera les puede llegar ahí? ¿De qué manera deben de protegerse? Mire, el asunto está en que usted tiene que tener una rutina de salida y de entrada a su casa. En la rutina de salida es dejar preparado todo en el sitio con todos los desinfectantes que va a ocupar para las cosas que traiga y también dejar el sitio donde se va a cambiar los zapatos y que con esos zapatos no va a entrar al resto de la casa. Y cuando viene de entrada, entonces tiene que buscar el sitio, la bolsa que dejó lista para meter toda la ropa, porque toda la ropa se aísla y después usted la lava, ¿verdad? En agua caliente. El que caliente. sale de su casa y regresa tiene que cambiarse afuera de la casa. Sí, tiene que dejar su mudadita ahí, sí, y sus zapatos también, sí, o sus chancletas para ingresar a su casa. Y para estar listo para irse a bañar directamente. O sea, que Tiene pasa bañarse con su ropa nueva, esa mudada, y sus sandalias, sus chancletas, sus pantuflas, lo que sea, y va directo a la ducha. Va directo a la ducha. Venga de donde venga. Y si viene de un lugar de exposición, con mucha más razón. Va directo. Y entonces, ¿qué deja? Tiene que dejar una paila, alguna cosa, para poner ahí su careta, su mascarilla, las llaves y el monedero. Hay que olvidarse de eso, andar con la cartera, con todos los chunches que uno mete, ¿verdad? Que así somos las mujeres. No, ahora eso no se puede porque va a tener que limpiar todo eso. Bueno, pero eso es para quien sale. Pero, por ejemplo, una persona que no sale, ¿cómo le llega el virus ahí? Bueno, porque el que sale puede ser el esposo o la esposa que le lleve el virus. De hecho, ya están las gráficas que dicen las amas de casa, el gran porcentaje de positividad que hay en ese sector de la población. Muchas porque quizás salen, u otros porque les lleva el virus. Pero si no salen, y si no le lleva a otra persona el virus, puede ser, por ejemplo, con paquetes que reciben y que compran por estos delivery, ese tipo de cosas. Sí puede ser, ¿verdad? Pero yo diría que, mira, yo tengo mi teoría con las amas de casa. Para mí que las amas de casa el problema es que van a la pulpería. No hay lugar más infeccioso que una pulpería, ¿verdad? Generalmente las mujeres son las que se encargan de ese tipo de cosas. La pulpería queda cerca y dice, no, si ahí nomás, ¿verdad? La fulana mantiene limpio. No. Usted tiene que seguir esa rutina, la que estoy explicando, siempre, ¿verdad? Siempre. No puede darse el lujo o ir a desinfectar la ventana o la puerta o el mostrador de la pulpería para cuando le den las cosas, irlas a limpiar a la casa también, ¿verdad? Distanciamiento social. El poder del distanciamiento social. Ahora, por ejemplo, una persona infecta, explíquemelo mejor usted. Mire, esa gráfica la traje porque es tan ilustrativa y tan interesante del indicador que mostré el lunes pasado con respecto a evaluar el indicador, el RO, o sea, la capacidad de contagio, ¿verdad? Entonces se mide que, por ejemplo, una persona en 5 días, si el RO es de 2.5, quiere decir que 2.5 personas se van a contagiar después de 5 días. Pero eso, después de 30 días, se convierte en 406 personas. Pero ¿qué pasa? Que si disminuimos la exposición, esa persona ya no se va a contagiar 2.5, sino que va a contagiar solamente 1.25 y solo va a contagiar a 15 personas. Pero si además aumenta el distanciamiento social, solo va a contagiar a media persona. Y eso solo va a contagiar a 2.5 personas infectadas. Eso es lo que explica por qué con el confinamiento todas las curvas se aplanan, la incidencia baja. Esa es la forma como explicarles a la gente por qué cuando estamos confinados
baja muchísimo la replicación de los casos. Con esta vuelta a la escuelita de marzo, tanto el mensaje que usted ha dejado a las autoridades como a la población, ¿qué es lo que sigue ahora para Honduras? Le voy a dar mi opinión personal. Lo que sigue es sinceridad. Tenemos todas las autoridades, tienen que mostrar los números tal como están, tienen que decirnos dónde está. Lo poco que se sabe en este momento, yo creo que tampoco, pero tienen que decirnos, está en Dulce Nombre de Culmí, está en San Francisco de no sé qué, está en San Marcos de Col, para alistar a la gente. Falta más promoción, hay que avisarle a la gente, su municipio está en riesgo, porque ya tenemos muchos, la gente a veces no se da cuenta que está el compadre está encerrado en un hospital, ¿verdad? Entonces hay que decir, eso nos falta, muchísima más información, muchísima más promoción de estas medidas. ¿Qué más nos falta? La responsabilidad personal, ¿verdad? Todos estos cuidados. Lastimosamente hay que invertir muchísimo en agua y jabón, hay que tener agua potable, eso también es responsabilidad de la comunidad, ¿verdad? De los alcaldes, y hay que tener también gel. Tenemos que hacer una inversión, mascarilla, por supuesto, aquí tengo yo mascarilla de tela, ¿verdad? Para que la miren, me encantan. Eso es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Hay una imagen que quiero compartir que surgió aquí anoche, que estábamos con el doctor Videa aquí, y ¿está de acuerdo usted con eso? Que el virus está activo, definitivamente. Que no han bajado los casos, claro que sí, lo que pasa es que han bajado las pruebas. Entonces, hasta cuando se pongan las pruebas como se debe, vamos a saber. ¿Sigue el contagio? Claro que sí. La alta positividad, sí, porque la positividad la podemos sacar por grupos y en todos los grupos está de pronto, aumentó de 43 a 48 y ahora va por 50 en algunos lados. Y los muertos, yo creo que sí. Miren, las funerarias nos están diciendo cuántos muertos tenemos, ¿verdad? Y todavía no nos dicen esos sospechosos si fueron confirmados por PCR, entonces sí, ¿verdad? Y que esto no ha terminado. Pues lo sigo diciendo, ¿verdad? Lo digo de la semana pasada, esto no ha terminado, ¿verdad? Y falta mucho para que esto termine. Sí, yo sí pienso que falta mucho todavía. Y me preocupa que, por ejemplo, todavía no tenemos una cabeza. Al menos que sepamos quién dirige esto. Porque por un lado está Copeco, por otro lado está Sinajer y por otro lado está la CESAL. A mí eso me preocupa mucho y me ha preocupado durante todo este tiempo porque no se sabe quién tiene la responsabilidad de esto, quién tiene la responsabilidad de lo otro. Hay pleito entre ellos, hay pleito interno incluso dentro de las mismas tres instituciones. Entonces ese es un problema. Bueno, la verdad es que yo no sé de los pleitos, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir yo es que estas cosas ya están dichas. A nivel mundial ya hay normativas de cómo se dirigen, cuál es el procedimiento de abordaje de las pandemias, epidemias, brotes, y siempre se establece, se identifica quién debe ser, se debe identificar una cabeza. Y a raíz de esa cabeza, entonces se parte a lo demás. En este caso, a mí me incomoda un poco, por ejemplo, el papel que juega Sinajer versus la Secretaría de Salud. Por ejemplo, en Roatán, ¿por qué no fue la Secretaría de Salud la que fue a hacer el abordaje allá? ¿Por qué fue Sinajer? Sinajer es un sistema nacional de riesgos que fue montado con una perspectiva de desastre natural, terremotos, inundaciones, etcétera, con lo del Mitch. Entonces, realmente, aunque ellos juegan un gran papel montando los centros, pero el que establece la estrategia y evalúa en base a indicadores epidemiológicos es la Secretaría de Salud con todos los funcionarios que tienen en esa área. Y una cosa más para concluir, mire, ¿sabe por qué se está confiando mucho también la población? Sí. O sea, hay varias razones, pero yo diría una quizás la más importante. ¿Sabe qué es, doctora? Que cuando nos ponen el reporte ahí de las cadenas, en Olancho no reportan casos, en Atlántida 1, en Ocotepeque 6, en Cortés 120, en Tegucigalpa 200, en Valle 23, en Choluteca 5, en Gracias a Dios ninguno. Entonces, ¿qué dice la población? Ah, mire qué poquitos casos, ya no hay casos. No. Explíquele eso a la población. O sea, no. Porque ¿qué es lo que provoca que la gente se confíe? Eso que vemos todas las noches, doctora. Mire, la doctora Carla Pavón me dice, mire que nosotros aquí en el laboratorio procesamos lo que nos mandan. Si nos mandan 600, esas procesamos. Es decir, que las direcciones regionales, una por departamento, le tienen que enviar al laboratorio de virología aquí en Tegucigalpa, vía terrestre, las pruebas que han realizado para que aquí se procesen. Pero si les mandan 500, esas van a procesar. Si las mandan 1200, esas son las que van a procesar. Mire, entonces la población tiene que entender que cuando ven en la pantalla
a las 8:30 hoy, por ejemplo, que dice el mapa, bueno, allá son como 15, allá 20, aquí 30, aquí no hay 0. No reportan de Olancho o no reportan de tal departamento. ¿Qué dice la gente de ese departamento? ¿Qué cree que piensa un ciudadano común y corriente? Que no hay. Sí. No, pero es que, ¿sabe? A mí me gustaría que, igual que en Colombia, yo lo vi en Colombia, he visto los reportes de Colombia, reportan los sospechosos. Es que el problema es que en esta cadena no nos reportan el sospechoso. No, correcto, doctora. Aquí hay muchos problemas, hay muchas limitaciones y muchas falencias en ese sentido. Pero a lo que voy yo es que hay que decirle a la población que eso no es cierto. Que cuando dicen que no hay reporte de Olancho o de cualquier departamento ese día en la cadena, no es porque no hay casos, es porque no se procesaron muestras. ¿Y por qué no se procesaron muestras de PCR? Porque no llegaron. Sí, o sea, estamos de acuerdo, pero cuando yo le digo que no reporta sospechosos, es bien importante reportarlo. ¿Sabe por qué? Porque esos sospechosos, por otras razones, que no son tal vez la PCR, sí se puede saber que tiene el virus. Ahora, el otro problema es que la gente entienda de que no se están haciendo las suficientes PCRs ni en toda la forma representativa de hacerlas, y que entonces por eso no se está reflejando el aumento galopante de los contagiados. Por eso aquí no hay meseta, aquí solamente hay una curva que no hay rebrote, aquí estamos en franca ola creciente. Y eso es importante que la gente lo sepa. Sí. ¿Y quién es mejor que usted, que es epidemióloga, que conoce, que está en el tórax y ve cómo están aumentando los pacientes en el hospital? Y aquí se lo dijimos, del Hospital Escuela está aumentando, el Catarino Rivas, el Leonardo Martínez, el María, el tórax, el San Felipe. Esa es la realidad. ¿Cuál es nuestro termómetro para saber cómo estamos? Bueno, la asistencia a los hospitales. Esa es la única que tenemos así como... Y la positividad que se mantiene. Y el reporte de los muertos. Mire, porque mire, por cada persona grave tienen que haber 8 no graves. Entonces, por eso es que siempre se tiene que tomar por cada infectado, contagiado, otros 10. El hecho de que a usted hoy en la noche en su departamento aparezcan pocos casos confirmados o 0 casos confirmados, eso no es indicación de que la pandemia, la epidemia, el virus ahí en su departamento ha disminuido o que se fue a 0. No. Es importante que la gente lo sepa, que lo tenga claro. No, eso solamente significa que no enviaron muestra, que la pueden enviar mañana y va a ser reportada mañana. Y la otra cosa es importantísimo, que todo, por eso digo, que publiquen cuáles son los municipios que están en riesgo. ¿Por qué? Porque entonces así el municipio se va a poner las pilas a montar las brigadas, la contención y fortalecer un pequeñito triaje, si es que no lo tiene. Pero a mí me preocupa muchísimo que no oigo que haya tantas brigadas en el interior, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Doctora, muchas gracias. Muchísimas Vamos a un gracias. corte y regresamos para despedir el programa de esta noche. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.